Bienvenidos a Palabras que Levantan, un espacio donde cada historia busca recordarte que siempre puedes empezar de nuevo, sin importar lo que hayas perdido o cuánto tiempo haya pasado. Porque a veces, lo que más necesitamos no es que nos expliquen la vida, sino que alguien nos la cuente con el corazón. Dicen que el tiempo es oro, pero la verdad es que el tiempo vale más que cualquier tesoro. El oro se guarda, se recupera, se mide. El tiempo, en cambio, se escapa en silencio, sin hacer ruido, sin pedir permiso. Y lo peor es que casi nunca nos damos cuenta hasta que ya no queda mucho por hacer. Esta es la historia de alguien común, de esos que tienen sueños grandes pero rutinas pequeñas, de esos que siempre dicen, mañana empiezo, cuando tenga tiempo, ya lo haré después. Un hombre que aprendió, a su manera, que el tiempo no perdona la indecisión. Su nombre es Andrés, y durante años creyó que tenía toda la vida por delante para alcanzar lo que quería, hasta que la vida le enseñó que el reloj no espera por nadie. Hoy conocerás el día en que Andrés entendió, demasiado tarde quizás, el verdadero valor del tiempo, pero también el día en que decidió hacer algo con lo que le quedaba de él. Porque a veces, la vida no te avisa cuándo será la última oportunidad. Solo te muestra el espejo y te deja elegir si sigues esperando o si por fin empiezas a vivir. Andrés siempre fue un hombre de buenas intenciones. Prometía mucho, soñaba más, pero hacía poco. Vivía repitiéndose que tenía tiempo, que aún era joven, que mañana sería un mejor día para comenzar. Y mientras los días pasaban, también pasaban sus oportunidades, una tras otra, como hojas que el viento se lleva sin regresar. Su casa era pequeña, modesta, pero llena de objetos que hablaban de sueños inconclusos. Una guitarra que llevaba años en el rincón, un cuaderno con apenas 3 páginas escritas, un diploma a medio colgar que decía, algún día volveré a estudiar. Cada rincón de su vida tenía el eco de una promesa que no se cumplió. Cada mañana, el despertador sonaba puntual, pero él no. Apagaba la alarma con la misma frase de siempre. 5 minutos más. 5 minutos que se estiraban como elásticos hasta volverse 1 hora. Y 1 hora que le robaba el impulso al día. Andrés no era perezoso, o al menos eso creía. Simplemente estaba cansado. Cansado de intentar, de empezar sin terminar, de sentir que su esfuerzo nunca bastaba. Pero lo que no entendía era que ese cansancio no venía del trabajo, sino del vacío que deja no avanzar. Porque no hay nada más agotador que ver pasar los días sabiendo que podría ser más, pero no haces nada para lograrlo. Sus amigos de juventud habían seguido caminos distintos. Uno abrió un negocio, otro formó una familia, otro viajó lejos. Y aunque todos alguna vez se reunían a recordar los viejos tiempos, Andrés notaba que sus historias se llenaban de logros, mientras la suya seguía en pausa. Él se reía, fingía no importarle, pero cada vez que volvía a casa, el silencio le pesaba más. A veces se sentaba frente a la ventana y miraba la calle vacía. Se preguntaba en qué momento la vida se había vuelto tan monótona, tan predecible. Soñaba con hacer algo grande, algo que lo despertara del letargo, pero nunca daba el primer paso. Siempre había una excusa. No tengo tiempo, no es el momento, cuando mejore todo empezaré. Y así el tiempo seguía su curso, indiferente. Una tarde cualquiera, mientras el sol se escondía entre los edificios, Andrés se detuvo frente al espejo. Tenía ojeras marcadas, la mirada apagada, el cabello algo más gris que el mes anterior. Y por primera vez se dijo en voz alta, ¿en qué momento me convertí en alguien que solo espera? Esa pregunta lo persiguió toda la noche. Intentó distraerse con el teléfono, con videos, con noticias, pero nada lo calmaba. Había una inquietud nueva en su pecho,
como si algo dentro de él supiera que estaba a punto de quedarse sin tiempo, aunque el reloj siguiera marcando las horas. Esa noche soñó con su infancia. Se vio a sí mismo corriendo bajo la lluvia, sin miedo, sin excusas, riendo a carcajadas mientras su madre lo llamaba desde la puerta. Recordó esa versión de él que no temía hacer nada, que creía que todo era posible. Al despertar, sintió una nostalgia profunda. Era como si el niño que fue lo mirara desde lejos, decepcionado. Y aunque no lo sabía todavía, esa mañana marcaría el inicio de un cambio, porque todo despertar, incluso los más duros, comienza con una incomodidad, con una pregunta que no se puede ignorar. A la mañana siguiente, Andrés caminó sin rumbo por las calles del barrio. El aire olía a pan recién hecho y a rutina. Los mismos rostros, las mismas conversaciones, el mismo reloj que marcaba una vida repetida. Pero por dentro, algo ya no era igual. Había una incomodidad silenciosa, una voz que le susurraba que no podía seguir igual. Pasó frente a una tienda de antigüedades. En el escaparate, un espejo llamó su atención. No era común, tenía un marco tallado a mano y un brillo extraño, como si guardara historias. Sin saber por qué, Andrés entró. El dueño del local era un anciano de mirada clara y voz tranquila. Lo saludó con una sonrisa que parecía conocerlo desde antes. «Ese espejo», dijo el anciano, «no muestra solo lo que eres, sino lo que haces con tu tiempo». Andrés rió con incredulidad. Pensó que era una frase de vendedor, pero cuando se acercó al espejo y se miró, su respiración cambió. No vio su reflejo exacto. Vio una versión suya diferente, cansada, más vieja, con los ojos vacíos. Se apartó sobresaltado. «Debe ser la luz», murmuró, pero el anciano negó despacio. «No es la luz. Es el reflejo del tiempo que dejas pasar». La frase lo atravesó. Era absurda, pero también cierta. Recordó las veces que pospuso, los días que perdió sin motivo, las oportunidades que dejó escapar. De pronto, aquel reflejo envejecido parecía más real que el suyo. «¿Qué puedo hacer para cambiarlo?», preguntó con voz baja. El anciano lo miró fijamente. «Empieza hoy, no mañana, no cuando te sientas listo, hoy. Cada día que pospones el espejo se apaga un poco más, y cuando la imagen se oscurece por completo, ya no hay nada que mostrar». Bajó la mirada. Salió de la tienda con la sensación de haber escuchado algo sagrado. El viento soplaba suave, pero en su interior algo rugía, una mezcla de miedo y decisión. Caminó largo rato, sin rumbo, pero con una idea nueva en mente. Quizá el tiempo no era su enemigo. Quizá solo necesitaba aprender a respetarlo. Esa noche, antes de dormir, se miró en el espejo de su casa. Su reflejo seguía igual, pero él ya no, porque había entendido que el cambio no empieza cuando las cosas mejoran, sino cuando dejas de posponerlas. Aquel amanecer fue distinto. Andrés no supo por qué, pero abrió los ojos antes de que sonara el despertador. El cielo aún estaba gris, pero algo en su interior pedía movimiento. Se sentó en la cama y miró sus manos, como si las viera por primera vez. Eran las mismas de siempre, y sin embargo, sentía que el día tenía un peso diferente. Durante años había postergado sus sueños detrás de excusas. Cuando tenga más tiempo, cuando me sienta listo. Pero ahora comprendía que el tiempo no era una moneda que se acumula, sino una corriente que pasa y se lleva todo. Y si no te lanzas al río, terminas mirando la vida desde la orilla. Se levantó, abrió la ventana y dejó que el aire frío lo golpeara en el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que le faltaba, sino en lo que aún podía hacer con lo que tenía. Y eso era todo lo que necesitaba. Esa mañana decidió no planificar demasiado. Solo quería avanzar.
Preparó café, se puso ropa sencilla y salió a caminar. Las calles todavía estaban vacías, y en ese silencio encontró algo parecido a la paz. Mientras caminaba, recordó las palabras del anciano de la tienda. Cada día que pospones, el espejo se apaga un poco más. Andrés se detuvo frente a un escaparate cualquiera. No era el mismo espejo, pero su reflejo ahora lo miraba distinto. No con reproche, sino con una pregunta silenciosa. ¿Y ahora, qué vas a hacer con este día? Siguió caminando y llegó al parque donde solía pasar tiempo sin propósito. Allí un grupo de personas corría, otras leían, algunas simplemente respiraban. Todos, de alguna manera, estaban usando su tiempo, y él decidió hacer lo mismo. Se sentó en un banco y comenzó a escribir en una libreta vieja. No grandes metas, no promesas imposibles, solo una lista sencilla de cosas que podía hacer hoy. Cosas pequeñas, pero reales. Levantarme temprano, terminar lo que empiezo, aprender algo nuevo cada día, no perder tiempo en quejarme y, sobre todo, respetar mi propio tiempo. Mientras escribía, sintió algo moverse dentro. No era orgullo, era gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba peleando con el reloj. Estaba caminando junto a él. Volvió a casa antes del mediodía. El día apenas comenzaba, y aún así ya sentía que había ganado algo. No un trofeo, no reconocimiento, sino la certeza de que cada decisión cuenta. Y esa certeza vale más que cualquier fortuna. Esa tarde decidió volver a la tienda de antigüedades. El anciano estaba en el mismo lugar, limpiando el mostrador con calma. Cuando lo vio entrar, sonrió con complicidad, como si hubiera sabido que Andrés volvería. «¿Te ves distinto?», dijo. «Me siento distinto», respondió. «Creo que por fin entendí lo que quiso decirme». El anciano asintió lentamente. «Nadie puede robarte el tiempo, hijo. Solo tú puedes regalarlo». Hubo un silencio largo. Andrés miró el espejo, pero esta vez no lo tocó. No lo necesitaba. Ya no buscaba respuestas en el reflejo, sino en las acciones. «¿Y ahora qué vas a hacer con tu día?», preguntó el anciano, repitiendo la misma pregunta del reflejo. Andrés sonrió. «Voy a empezar por no dejarlo pasar». El anciano se rió despacio, con esa risa que suena a bendición. «Entonces el tiempo volverá a ser tu aliado. Recuerda, el amanecer no llega para despertarte, llega para recordarte que aún tienes una oportunidad». Andrés salió de la tienda con esa frase repitiéndose en la cabeza. Caminó despacio, observando la vida en movimiento. Los niños corriendo, las madres charlando, los vendedores acomodando sus puestos. Todo se movía, todo tenía ritmo. Por fin él también formaba parte de ese compás. Cuando el sol comenzó a ponerse, sintió algo curioso. Por primera vez no lamentaba que el día terminara, porque había vivido con intención, y eso hace que cada hora valga la pena. Esa noche, antes de dormir, se miró de nuevo al espejo. Esta vez su reflejo tenía luz, no porque el rostro hubiera cambiado, sino porque los ojos estaban despiertos. Apagó la lámpara y en la oscuridad murmuró algo que se convertiría en su lema. «No puedo controlar el tiempo, pero sí puedo decidir no desperdiciarlo». Y con esa promesa, se durmió, tranquilo, presente, sabiendo que el amanecer del día siguiente no sería un comienzo más, sino una nueva oportunidad para respetar su vida a través del tiempo. La emoción del primer día es un fuego hermoso. Andrés, después de su encuentro con el espejo y su promesa al amanecer, sintió esa chispa. Por fin, se había liberado de la parálisis del después. Había empezado a moverse. Pero el movimiento, por sí mismo, es una trampa. Durante las primeras semanas, Andrés se convirtió en un torbellino de actividad. Se levantaba con el sol, hacía ejercicio, leía un capítulo, intentaba escribir en su libreta, preparaba su comida y hasta ordenaba sus cajones. El sentimiento era embriagador. Estaba usando su tiempo. Se sentía orgulloso de sus listas de tareas completadas. Dejó de procrastinar, pero, sin darse cuenta, sustituyó la inercia del no hacer por la inercia del hacer sin pensar.
El tiempo ya no se le escapaba por inacción, sino por prisa. Y esa es una lección fundamental sobre el valor del tiempo. No se trata solo de no desperdiciarlo, sino de invertirlo con sabiduría. Mucha gente vive así, corriendo de un lado a otro, con la agenda llena, presumiendo de estar ocupada. Creen que la velocidad es sinónimo de valor. Pero, ¿de qué sirve la velocidad si estás corriendo en círculos? Andrés se daba cuenta al final del día. Estaba exhausto, más que antes. Había hecho muchas cosas, sí, pero la guitarra en el rincón seguía sin tocarse. El capítulo del libro que soñaba con escribir seguía siendo solo una página en blanco. Se había ocupado de lo urgente, pero había ignorado lo importante. Se sentó una noche, con el peso de la frustración. La emoción del primer día es un fuego hermoso. Andrés, después de su encuentro con el espejo y su promesa al amanecer, sintió esa chispa. Por fin se había liberado de la parálisis del después. Había empezado a moverse. Pero el movimiento, por sí mismo, es una trampa. Durante las primeras semanas, Andrés se convirtió en un torbellino de actividad. Se levantaba con el sol, hacía ejercicio, leía un capítulo, intentaba escribir en su libreta, preparaba su comida y hasta ordenaba sus cajones. El sentimiento era embriagador. Estaba usando su tiempo. Se sentía orgulloso de sus listas de tareas completadas. Dejó de procrastinar, pero, sin darse cuenta, sustituyó la inercia del no hacer por la inercia del hacer sin pensar. El tiempo ya no se le escapaba por inacción, sino por prisa. Y esa es una lección fundamental sobre el valor del tiempo. No se trata solo de no desperdiciarlo, sino de invertirlo con sabiduría. Mucha gente vive así, corriendo de un lado a otro, con la agenda llena, presumiendo de estar ocupada. Creen que la velocidad es sinónimo de valor. Pero, ¿de qué sirve la velocidad si estás corriendo en círculos? Andrés se daba cuenta al final del día. Estaba exhausto, más que antes. Había hecho muchas cosas, sí, pero la guitarra en el rincón seguía sin tocarse. El capítulo del libro que soñaba con escribir seguía siendo solo una página en blanco. Se había ocupado de lo urgente, pero había ignorado lo importante. Se sentó una noche, con el peso de la frustración. Pensó, pero si estoy haciendo todo lo que debía, ¿por qué sigo sintiendo este vacío? Fue la voz del anciano la que regresó a su mente, no como un eco, sino como una advertencia. No es el tiempo que te falta, es la pausa que evitas. El anciano le había enseñado a no posponer, pero ahora el reto era saber parar. Andrés comprendió que la prisa es solo la otra cara de la procrastinación. La prisa te impide hacer las cosas bien, la procrastinación te impide hacerlas en absoluto. Ambas te roban la presencia en el momento. Decidió hacer algo radical. Se tomó 5 minutos, justo a la mitad de su día, y se obligó a no hacer nada. Se sentó frente a la ventana, no para mirar la calle vacía como antes, sino para verla de verdad. Vio los colores de las hojas, escuchó el sonido de un niño riendo, sintió el aire en su piel. Y en ese silencio autoimpuesto surgió una pregunta mucho más profunda que la del espejo. ¿De todo lo que hice hoy, qué le da valor a mi vida? La respuesta fue dolorosa. Solo un par de cosas. El resto era ruido. Eran solo excusas disfrazadas de productividad. Andrés se dio cuenta de que el verdadero valor del tiempo no está en la cantidad de acciones, sino en la calidad de la intención que pones en cada una de ellas. Si dedicaba 10 minutos a tocar la guitarra, pero lo hacía totalmente concentrado, disfrutando el sonido, esos 10 minutos valían más que 3 horas de multitarea estresante. El tiempo no es una caja que hay que llenar, es un lienzo que hay que pintar con propósito. A partir de ese día, Andrés hizo un cambio sutil, pero poderoso, en su lista de tareas. No solo escribió lo que tenía que hacer, sino por qué lo haría.
Dejó de ser el hombre del después para convertirse en el hombre de la intención. ¿Y tú qué escuchas estas palabras? ¿Estás corriendo sin mirar el mapa? ¿Estás tan ocupado llenando tu día que no te das tiempo para vivirlo? Recuerda, la prisa es la enemiga de la sabiduría. Si dejas de correr por un instante y miras a tu alrededor, encontrarás que el tiempo siempre estuvo ahí, esperando ser usado, no consumido. La intención es la brújula, pero el hábito es el barco. Andrés había aprendido a mirar su día con propósito, pero ahora venía el verdadero trabajo, construir una estructura que sostuviera ese propósito. El tiempo es democrático, nos da a todos 24 horas. La diferencia entre el hombre del después y el hombre del ahora es cómo decide gastarlas. Andrés se dedicó a ser un arquitecto de su propia vida. Entendió que el tiempo no se encuentra, se crea. Comenzó a aplicar la filosofía del minuto honrado. No se trataba de reservar una hora gigante para la guitarra, sino de dedicar 15 minutos absolutos al día. 15 minutos sin teléfono, sin distracciones, sin excusas. Un compromiso sagrado con su sueño. Lo mismo hizo con la escritura. 20 minutos justo después del café. No buscaba la perfección, solo la consistencia. Esta es la realidad incómoda del crecimiento. El tiempo invertido en pequeños actos diarios vence al tiempo perdido en grandes planes que nunca se ejecutan. Y mientras Andrés construía su nueva vida, el mundo exterior comenzó a reaccionar. Sus amigos, acostumbrados a su disponibilidad constante, notaron el cambio. Una tarde, su viejo amigo lo llamó para invitarlo a un plan de última hora que le robaría toda la tarde y la noche. ¿Te apuntas, Andrés? Hace mucho que no nos vemos. El viejo Andrés habría dicho, sí, de inmediato, cancelando sus 20 minutos de escritura y sus 15 de música para luego arrepentirse. Pero el nuevo Andrés respiró profundo. Tenía su no listo y estaba cargado de respeto propio. Gracias por invitarme, pero hoy tengo un compromiso ineludible. El amigo se ofendió un poco. ¿Más trabajo? Pensé que habías cambiado para bien. Andrés sonrió, aunque su amigo no pudiera verlo. Cambié para mejor. Mi compromiso ineludible es conmigo mismo. Te veo la semana que viene. Colgó con el corazón acelerado. Proteger su tiempo había sido más difícil que usarlo. Había que decir que no para poder decir un sí rotundo a sus valores. Esta fue la tercera lección fundamental. El valor de tu tiempo lo dictan los límites que pones. Si permites que otros lo arrebaten, les estás comunicando que tú mismo no lo valoras. Dedicó el tiempo salvado a su guitarra. Tocó una melodía simple, pero completa. Al final, no fue el virtuosismo lo que lo llenó, sino la sensación de haber honrado su palabra. La guitarra, por fin dejó de ser un objeto de reproche y se convirtió en un recordatorio de su poder de elección. El tiempo se convierte en tu aliado cuando dejas de luchar contra él y empiezas a protegerlo. Y cuando Andrés se fue a dormir esa noche, se sentía en paz no porque hubiera hecho algo grande, sino porque había defendido su derecho a hacer las cosas que para él eran verdaderamente grandes. Había construido la arquitectura de su día, ladrillo a ladrillo, hábito a hábito. Pasaron los meses. La rutina del hombre del después se disolvió como la niebla. Andrés ya no necesitaba un despertador. Se levantaba con la luz de la intención. Sus sueños inconclusos ahora eran realidades en progreso. Su novela avanzaba, su música sonaba en casa y sobre todo, su mirada había recuperado el brillo. El cambio no fue mágico, fue acumulativo. El valor del tiempo no se revela en un día, sino en la suma de miles de minutos honrados. Una tarde, sintió la necesidad de cerrar el círculo. Regresó a la tienda de antigüedades. El anciano ya no estaba detrás del mostrador. En su lugar, había una joven que lo atendió con amabilidad. Andrés se acercó al espejo, el que le había mostrado su yo envejecido y vacío. Esta vez se miró sin miedo. Vio a un hombre con arrugas, sí, pues el tiempo sigue su curso, pero también vio a un hombre presente, con los ojos despiertos. El espejo ya no era un juez, sino un compañero. La joven se acercó. Lo veo interesado en ese espejo. Era del dueño. Él siempre decía que era el espejo de las decisiones. Andrés sonrió. Aprendí mucho de él.
Antes de irse, me dejó una nota para las personas que volvieran a preguntar por el espejo. Andrés sintió un escalofrío. La joven le entregó un pequeño papel amarillento que decía: el tiempo es vida, y solo es valioso si lo usas para amar, crear o conectar. Si no, solo es un tic-tac vacío. Andrés guardó el papel como si fuera un tesoro. Entendió que la última lección no era sobre ganar tiempo, sino sobre darlo. El verdadero valor del tiempo se revela cuando lo invertimos no solo en nuestros sueños, sino en la conexión con algo más grande: la familia, el servicio, la amistad. El tiempo, al final, no se mide en horas o minutos, se mide en lo que sentiste y lo que hiciste por el bien. El día en que Andrés entendió el valor del tiempo no fue el día en que dejó de posponer, ni el día en que estuvo más ocupado, sino el día en que decidió ser dueño de su atención y dueño de su intención. Ahora, la invitación es para ti. El tiempo es tu vida. En este instante, mientras me escuchas, el reloj sigue avanzando. No tienes que esperar a un espejo mágico, a una crisis, a una promesa solemne. Solo tienes que elegir. ¿Serás el hombre o la mujer del después, que vive bajo el peso de lo que pudo ser? ¿O serás el arquitecto de tu día, que honra el minuto presente, que dice no a las distracciones y sí a su propósito? Tu vida no está esperando en el futuro, está sucediendo ahora. Honra tu tiempo. Respeta tu camino. Apaga la prisa. Enciende la intención. El amanecer no llega para despertarte, llega para recordarte que aún tienes una oportunidad. Úsala.